Muy buenos días. Nuevamente nos reavivamos con la palabra del Señor. Hoy seguiremos en el capítulo 21, parte del éxodo de Israel desde el sur hacia el norte por el lado oriental del Mar Muerto. Verso 1 dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó con Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Orna, que quiere decir destrucción. El Negev es la parte sur, al sur de lo que hoy es Israel. Estos cananeos, cuando sabían que venía Israel, tomaron prisioneros, dice. El pueblo de Israel empezaba a confiar en el Señor. Así que hacen un pacto con Él y en efecto el Señor entrega estos pueblos al pueblo de Israel. Desde el verso 4 encontramos que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Cuando dice camino del Mar Rojo es camino hacia el sur, pero por el lado oriental del Mar Rojo. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaban a confiar, hacen un pacto con Dios, pero el desánimo otra vez los hace echar para atrás. Lo de siempre: ¿por qué hiciste subir de Egipto? ¿Por qué mejor no nos quedamos allá? Entonces dice el verso 6, que el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente en Israel. Otras versiones dicen serpientes ardientes. Su picadura era tan dolorosa y tan letal que mucho pueblo murió. Hablaron a Moisés y Moisés habló a Dios. Pero en el versículo 7 ellos dicen lo siguiente: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Ahora se daban cuenta, después de tanto, que sus murmuraciones eran parte del pecado que los había llevado a tener muchos sufrimientos. El Señor ordena lo siguiente: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, cualquiera que sea mordido y mire, vivirá. Así Moisés hizo un asta y sobre esa asta estaba esta serpiente, el mismo tipo de serpiente que le mordía al pueblo. Y cada que alguien era mordido, miraba hacia el lugar donde estaba la serpiente y en ese momento la serpiente, era sanado. La serpiente no era motivo de sanación. La serpiente simplemente era un símbolo de obediencia, ver hacia aquella serpiente. Claro, después veremos que el pueblo la convierte en un ídolo y se convierte también en un problema por el pecado de adorar como un ídolo. Seguimos ahí más hacia al norte, pero también más abajo en nuestra lectura. Dice que los israelitas rodean la tierra de Moab y van pasando por Obot, van pasando por Moab, Sered, Arnón, el amorreo, la tierra de los amorreos. Y mientras ellos van caminando hacia el norte, llegan en el verso 21 hacia un lugar donde su rey se llamaba Sehón. Dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con este mensaje: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que atravesemos tu territorio. A diferencia que Edom, o los edomitas, eran parientes de Israel, pero estos amorreos no eran parientes de Israel. Cuando Edom impidió el paso, por eso Israel decidió dar la vuelta, volver hacia el sur y nuevamente subir hacia el nororiente. Pero ahora se encuentran con los amorreos y les dicen lo mismo, el mismo planteamiento: no tomaremos nada, pasaremos simplemente por tu territorio. Pero los amorreos y su rey Sehón impiden y dice que allí peleó contra Israel. Verso 24: Israel lo hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc,
hasta los límites de los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón estaba fortificada. Tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, que más adelante nos hablará mucho el texto bíblico acerca de estas ciudades. Dice el verso 31 también que Israel habitó en tierra del amorreo, y envió Moisés ahora a reconocer Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Después volvieron y subieron camino de Basán. Salió contra ellos Og, rey de Basán, junto con toda su gente para pelear en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no tengas miedo, porque en tus manos lo he entregado. Pelearon y así también ganaron aquella batalla. Verso 35 dice: así lo hirió a él, a sus hijos y a toda su gente, y sin que quedara uno con vida, y se apoderaron de su tierra. Ellos estaban ya subiendo frente al Jordán, al lado de lo que hoy día es Jordania. Si nosotros podemos ver en el mapa, vamos a encontrar que cuando ellos cruzan el Mar Rojo de Egipto, van hacia el Sinaí, en la península del Sinaí. Cuando el texto bíblico nos dice ellos volvieron camino del Mar Rojo, no es hacia el lado occidental, sino hacia el lado oriental, ya que el Mar Rojo aquí en la península del Sinaí forma una especie de Y o Y. Ellos llegan y quieren subir por esta parte que es Edom, pero los edomitas lo impiden, así que ellos tienen que volver, dar la vuelta y empezar a subir camino por Moab, al otro lado del Mar Muerto, al lado oriental, en lo que hoy día conocemos como Jordania. Qué bueno que es poder estudiar el texto bíblico. En Juan capítulo 13 nosotros encontramos que el Señor fue alzado en la cruz, así como la serpiente fue alzada en el desierto. Pero ese Cristo vive, ese Cristo que dio su vida por nosotros, hoy está ahí. Y nosotros podemos mirar hacia esa cruz, mirar hacia nuestro Salvador y alcanzar la salvación de aquella serpiente venenosa que es Satanás y que quiere que usted y yo seamos destruidos. Que Dios le bendiga en esta mitad de semana y que sigamos confiando en Él. Un feliz día.